Buenos días, compañeros y maestra. Nuestro equipo está integrado por Chávez Adalid, Nagla Heréndida, Chávez Ordóñez Saraí, Domínguez González Keila Vanessa, Guerrero Jennifer Alejandra, López Ruiz Víctor Daniel, Pérez Reyes Paola Natalia, Rojas Díaz Christopher Jesús. Nosotros vamos a exponerles la unidad 6, mutuo, y la unidad 7, comodato. El artículo 2384 del Código Civil Federal menciona que es el contrato por el cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero y otras cosas fungibles a otra persona llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Las partes del mismo es el mutuante y el mutuario. El mutuante es quien se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, y el mutuario es quien recibe el dinero o bienes fungibles y se obliga a devolver otra suma igual de dinero u otro tanto de bienes fungibles de la misma especie y calidad. Mi nombre es Vanessa y yo voy a exponerles acerca de la clasificación y especies del mutuo. Se clasifica en traslativo de dominio. Traslada la propiedad de los bienes mutuados. Es decir, el que el contrato traslade la propiedad de los bienes mutuados es la razón por la cual el mutuatario puede disponer y consumir tales bienes. El siguiente es el sinalagmático. Las obligaciones son a cargo de ambas partes en forma recíproca. El consensual. Este se divide en dos, como opuesto real, y este quiere decir que no requiere de traditio, para que el contrato se entienda por celebrado, y como opuesto formal. Esto quiere decir que no requiere de una formalidad alguna. También tenemos el principal, que es independiente. Esto quiere decir que existe independientemente de cualquier otro contrato. También tenemos el conmutativo, en donde las prestaciones son conocidas desde el momento de celebración del contrato. Tenemos de tracto sucesivo. Este nunca es instantáneo. Entre la ejecución de la obligación del mutuante y el mutuatario debe existir un término, y no se explicaría el contrato de otra suerte que no sea de esta. Por último, tenemos el gratuito u oneroso. Este necesita de una cláusula expresa. Para ser oneroso, debe de haber una cláusula. Por ello, naturalmente, es un contrato gratuito. Por otra parte, tenemos las especies del mutuo. Este es simple y con interés, es decir, si es gratuito o si es oneroso. Y tenemos el civil y mercantil. Estos están expresos en el artículo 358 del Código de Comercio, que nos dice: se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de éste. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes. Es decir, aquí podemos ver que el mutuo en materia mercantil se denomina préstamo y está regulado precisamente por este artículo, que es el 358 del Código de Comercio. Y se presume tal cuando se celebra entre comerciantes, salvo prueba en contrario, o cuando las cosas prestadas sean destinadas a propósitos mercantiles. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Comencemos con lo que son las obligaciones del mutuante. En este caso será entregar la cosa. Se aplican las normas de las obligaciones de dar. Será el lugar, tiempo y modo convenido. Si no hay pacto, lugar donde se encuentra la cosa al celebrar el contrato, si era conocido por el mutuatario, si no, en el dominio del mutuante. Transmitir la propiedad mediante la individualización de la cosa por ser géneros. Para transmitir géneros se requiere la individualización. También será responder por los vicios ocultos. Responderá por los perjuicios que sufra el mutuatario. Siendo gratuito, esta responsabilidad será solo si los vicios eran conocidos por el mutuante y no avisó al mutuatario. Si se trata de un mutuo con interés, debe aplicar las normas ordinarias de responsabilidad para el caso de vicios ocultos y responder por evicción. En el caso de que no haya un pacto, en el artículo 2387 se dice que cuando no se haya señalado un lugar, se observarán las reglas siguientes.
primer lugar, la cosa prestada se entregará en el lugar donde se encuentre. Y en segundo, la restitución se hará si el préstamo consiste en efectos en el lugar donde se recibieron, si consiste en dinero, en el domicilio del deudor, observándose lo dispuesto en el artículo 2085. En lo que respecta a los artículos 2014 y 2015 del Código Civil, hace referencia para los bienes determinables y los bienes determinables y determinados, por lo que se refiere a las reglas de transmisión. En este caso, en el artículo 2014, dice: en las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes por mero efecto del contrato, sin independencia de tradición, ya sea natural, ya sea simbólica, debiendo tenerse en cuenta las disposiciones relativas del registro público. Y el artículo 2015 dice: en las enajenaciones de alguna especie indeterminada, la propiedad no se transferirá sino hasta el momento en el que la cosa sea cierta y determinada con conocimiento del acreedor. Ahora, las obligaciones del mutuatario. En este caso es devolver en el tiempo, lugar y modo pactados. Recibido el pago, el deudor debe retener el pago mientras que no se le sea entregado el documento en donde conste el pago. El siguiente también es el pago anticipado. Normalmente el plazo está a favor de ambos. Segundo, es pagar los intereses pactados en el mutuo con interés. Y el tercero, el sanamiento. Responder los intereses pactados por el sanamiento por evicción, al igual que el mutuante. El interés hace oneroso al mutuo, requiere pacto expreso y puede consistir no solo en dinero. 6.5. Forma. El contrato de mutuo no requiere forma. Puede ser escrito o verbalmente, pero se sugiere dejar constancia de las entregas tanto del mutuante como las del mutuario, esto para efectos de prueba. El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago y también puede detener este mientras que no le sea entregado. Esto viene en el artículo 2088 del Código Civil. Unidad 7. Comodato. Es el contrato por el cual una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona llamada comodatario, que se obliga a restituirla individualmente. Otras legislaciones lo han tratado como un contrato real que requiere la entrega física de la cosa o traditio, o como especie del contrato de préstamo. Engendra derechos personales y no reales. De la definición se extraen los elementos siguientes. Es un contrato traslativo de uso. Versa sobre bienes no fungibles y es un contrato gratuito. Clasificación. Es bilateral porque se establecen obligaciones para ambas partes. Obligacional como opuesto a real, pues se celebra por el mero acuerdo de voluntades. Gratuito. Si hubiera un cobro, se convertiría en otro contrato. Consensual. No está sujeto a formalidades. De tracto sucesivo porque se prolonga durante su plazo de duración. Principal. No requiere la existencia de otro contrato. Intuito personae. Se trata de una gratuidad hecha en función de quien recibe. Consentimiento. Se siguen las reglas generales de los contratos. Objeto jurídico. Consiste en la obligación de transmitir el uso de la cosa dada en comodato y la de su devolución en su momento. Objeto material. Se trata de bienes no fungibles. Si fueran bienes fungibles, se estaría frente a un mutuo. Podrían ser bienes fungibles si no se consumen y se deben restituir individualmente. Derechos y obligaciones de las partes. Comodante. Una de las obligaciones del comodante es conceder el uso. Es la obligación básica del contrato. 2. Entregar la cosa. Como no hay norma específica respecto del lugar, tiempo y modo de la entrega, deben aplicarse en caso de que las partes nada hayan pactado las normas genéricas de las obligaciones de dar. 3. Reembolsar gastos extraordinarios y urgentes hechos por el comodatario. Se trata de gastos que la cosa necesita para su preservación. 4. Responder por defectos de la cosa. La obligación es similar a la de responder por los vicios ocultos. La diferencia radica en que, por ser un contrato gratuito, la ley solo impone la obligación si los defectos eran conocidos por el comodante y no los avisó. Comodatario.
Una de las obligaciones del comodatario es entregar los frutos y accesorios de la cosa al comodante. El comodato se limita a conceder el uso de la cosa y por ello no autoriza la apropiación de los accesorios. 3. Usar la cosa y conservarla con cuidado. La cosa debe ser usada para lo que se pactó. Si no hubo pacto, debe entenderse el uso que es normal y propio de la cosa comodatada. 4. Responsabilidad por el deterioro o pérdida de la cosa. No hay responsabilidad por el deterioro por el solo uso para el que fue prestada. Si el deterioro es mayor, el comodante tiene la siguiente opción: se paga el valor de la cosa y se adquiere en propiedad. 5. Hacer los gastos ordinarios de conservación de la cosa. Si está usándose gratuitamente la cosa, es lógico que los gastos ordinarios de uso deben ser a cargo del comodatario. 6. Devolver la cosa al fin del comodato. No se otorga el derecho de retención, aun cuando se le deba al comodatario el pago de los gastos extraordinarios de conservación. Uno de los derechos que goza el comodatario es el derecho de retención. En caso de que el comodante no cumpla con las obligaciones o las cláusulas estipuladas en el contrato, el comodatario gozará del derecho de retención del inmueble o mueble dado en préstamo. Sin embargo, en caso de que el propietario del bien inmueble haya dado de alta alguna garantía por indemnización, el comodatario no podrá gozar de este derecho. Forma. El comodato no requiere forma alguna. Es un contrato meramente consensual. El otorgarlo por escrito es una recomendación para dejar constancia del mismo. Subtema 7.6. Diferencia con el mutuo, el depósito y el arrendamiento. Mutuo. Artículo 2384 del Código Civil Federal. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Las características de este contrato son que es un contrato real, un contrato unilateral, contrato naturalmente gratuito, pero esto será según las normas del Código Civil, y constituye un título translaticio de dominio. Depósito. Artículo 2516 del Código Civil Federal. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquel le confía, y a guardarla para restituirla cuando la pida al depositante. Las características de este contrato son que es un contrato real, un contrato unilateral y un contrato gratuito. Esto si se estipula remuneración por la simple custodia de una cosa. El depósito degenera en un arrendamiento de servicios y el que preste el servicio es responsable hasta de la culpa leve. Arrendamiento. Artículo 2398 del Código Civil Federal. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a habitación y de 20 años para las fincas destinadas al comercio o a la industria. Las características del arrendamiento son: es oneroso, es consensual y bilateral. El contrato de arrendamiento puede formalizarse por escrito o de palabra. La plena validez de un contrato verbal viene determinada por el pago de la renta, que es el elemento esencial de cualquier contrato de arrendamiento. Gracias por su atención.